Entonces, vea, póngale cuidado, buenas a que se conecta al video. Mire, lo que tenemos es lo siguiente, o sea, vamos a tomar la misma función, vamos a mirar el contorno, y vamos a mirar las singularidades, ¿sí? Pero entonces ahora, más que mirar las singularidades y encontrar el f de z y hacer la factorización que estábamos haciendo en la clase anterior, ahora el curso, o el estudio de las integrales, pues se va a reducir a verificar cuál es el residuo de la función, el residuo de la singularidad de acuerdo a la función, ¿sí? Y ese es el teorema. O sea, ya no nos vamos a preocupar tanto por la fórmula de integración que vimos aquí, de sacarle la derivada y todo eso. Pero bueno, al final pues va a ser lo mismo, ¿no? Porque acuérdense que para calcular el residuo pues toca sacar la derivada. Entonces, pues, el teorema del residuo pues nos ayuda, digamos, pues puede ayudar a hacer esta cuenta un poco más fácil, ¿sí? O sea, sin necesidad de hacer la factorización que hacíamos antes. Entonces, teorema del residuo, teorema del residuo de Cauchy. Sigue siendo de Cauchy, ¿no? Entonces, ¿qué dice el teorema del residuo de Cauchy? Fácil, que si usted tiene, que si f de z es analítica dentro y sobre un contorno C cerrado y simple, aparte de un número finito, de singularidades, entonces la integral cerrada sobre ese contorno C de f de z, o sea, la integral, digamos, usted tiene el contorno, la integral de contorno en ese f de z, bueno, de f de z, ¿qué va a hacer? Pues simplemente será 2pi por i que va a multiplicar a la suma de todos los residuos, ¿sí? De todos los residuos que tenga la función. Residuos de f en esas singularidades, ¿sí? O sea, usted va a encontrar las singularidades de la función. Donde están las singularidades de la función, pues a esa singularidad le calcula el residuo y la integral será simplemente multiplicar 2pi por i por la suma de todos los residuos que haya. Fácil. O sea, esto es lo mismo que decir 2pi por i que multiplica, ese 2pi por i pues va a multiplicar a la suma, multiplicado por la suma de los residuos de las singularidades, la suma de los residuos de las singularidades en cada polo, dentro y sobre C, ¿sí? Todos y cada uno de esas singularidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tomar la función, encontrar las singularidades y a cada una de esas singularidades pues calcular el residuo. Y luego de que usted tenga el residuo de cada singularidad, listo, se acabó, no fue más. Por eso es que uno ve residuos, ¿sí? Ejemplo. Así de simple, eso es lo único que dice el teorema. Entonces, ¿qué hay que saber? Pues calcular los residuos. Les voy a terminar ayudando para el quiz. Ejemplo, pues tomemos los que ya tenemos aquí para verificar que efectivamente es lo mismo. Calcule la integral de esta función. A ver, calcule la integral sobre el camino c de esa función z cuadrado, es z cuadrado, ¿no? Z cuadrado sobre z menos 1.
Sí, z cuadrado sobre z cuadrado menos 1. Z cuadrado menos 1 de z en el contorno módulo de z más 1 igual a 1 en sentido antihorario. Ese fue el primer ejemplo que hicimos, ¿no? Entonces, tenemos esta función, ¿no? Entonces usted toma la función f de z, entonces f de z igual z cuadrado sobre z cuadrado menos 1. Bueno, dijimos que era g, ¿no? Entonces tenemos la función g de z igual z cuadrado sobre z cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces, después de esto calculamos las singularidades. ¿Cuáles son las singularidades? Más o menos 1. Z igual a más o menos 1. ¿Listo? Y luego nos vamos al contorno. Entonces graficamos el contorno. Acuerde de qué significa, quién es este contorno. ¿Cuál es ese contorno? ¿Qué significa ese contorno? Ya le olvidó. No. Definitivamente no hay nada que hacer con esta gente. Ese es el tamaño, ¿no? O sea, la de la circunferencia. No, el tamaño de la circunferencia es 1. Es de radio 1. ¿Y qué significa este z más 1 que está aquí por dentro? El centro, profe. ¿Dónde va el punto? ¿Y dónde y cuál es el centro? En uno más. No, en menos 1. En menos 1. El centro es Sí. en menos 1. Entonces eso es un círculo de radio 1 con centro en menos 1. Entonces círculo de centro 1, menos 1, radio 1. Y tomamos las singularidades. ¿Dónde están las singularidades? En 1 y menos 1. Pero En solo toma la del menos 1 porque está dentro del contorno. eso. Entonces solo tome z igual a menos 1 porque está dentro de C. Entonces, si solo toma z igual a menos 1 porque está dentro de C, entonces toca mirar z igual a menos 1 es ¿qué? ¿Qué es z menos 1 como singularidad? ¿Qué tipo de singularidad es? Aislado. Sí, ¿qué más? Que es un polo de orden 2. ¿Por qué orden 2? Ay, compañeros. Ya vamos viendo hoy cuánto van a sacar. Lo peor de todo es que el quiz es en menos de 40 minutos. Z igual a menos 1 es un polo de orden 1. ¿Por qué es un polo de orden 1? Porque acuérdese que para verificar que es un polo de orden 1, usted primero que todo escribe g de z y lo escribe como z cuadrado sobre z cuadrado menos 1. Eso es lo mismo que z cuadrado sobre z menos 1 por z más 1. ¿Por qué sé que es un polo de orden 1? Es un polo de orden 1 porque el límite cuando z tiende a menos 1 de z menos menos 1 por f de z, que en este caso, bueno, por g de z, que en este caso es z cuadrado sobre z menos 1 por z más 1, al usted hacer esta multiplicación, lo que va a ocurrir es que z más 1 se va a cancelar con este aquí, que esto me da z más 1, y entonces esto es un polo de orden 1, porque cuando usted evalúa este límite en z igual a menos 1, ese límite le va a dar menos 1 al cuadrado sobre menos 1 menos 1. O sea, eso le va a dar menos 1 medio. Por eso es que es un polo de orden 1. ¿Sí?
es un polo de orden 1 porque ese límite da distinto de 0. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno. Entonces, si eso es un polo de orden 1, pues porque ocurre esto, ¿cuál es el residuo? El residuo de la función en menos 1. ¿Cuánto le da ese residuo? Si es un polo simple o polo de orden 1. Bueno, pues si es un polo simple, un polo de orden 1, pues para calcular el residuo usted tiene que calcular el límite. Bueno, en realidad ya lo hizo, ¿no? Pero para calcular el residuo se tiene que calcular el límite cuando z tiende a menos 1 de z más 1 por z cuadrado sobre z menos 1 por z más 1. Pero bueno, usted ya lo hizo, ¿no? Porque entonces quita este con este, entonces ese residuo le da pues menos un medio, porque pues ya lo hemos calculado aquí arriba. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el residuo de la función en menos 1 le da menos un medio. ¿Y eso qué implica? Pues bueno, eso implica simplemente que la integral sobre ese contorno que acabamos de dar allá, que solo contiene la singularidad en menos 1, pues entonces la integral sobre ese contorno de z cuadrado sobre z cuadrado menos 1 de z es menos 2pi por i que multiplica a menos un medio. Y pues esto simplemente le da menos pi por i. Exactamente lo mismo que nos había dado haciendo este procedimiento. Mírelo, menos pi por i. Aquí está, vea, ¿se acuerda que hicimos todo este procedimiento de hacer la factorización, de mandarla al numerador, de tomar esto como f de z y evaluarlo en f de z? Pues bueno, si es un polo simple, lo único que se hace es esto, es encontrar el valor del residuo. Eso es el teorema del residuo, no es más. Así es simple, es tome la función, encuentre el residuo de las singularidades que estén por dentro del contorno y ya, se acabó. Fácil, extremadamente fácil es calcular una integral en variable compleja. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces, si ese era el primero, a ver, vamos a ver cómo les va con esta. Calcule la integral sobre el contorno C de z sobre z cuadrado más 4z más 3 de z sobre z cuadrado más 4z más 3 de z con C siendo el círculo con centro menos 1, centro menos 1 y radio centro menos 1 y radio 2. ¿Sí? Bueno, háganle. A ver, hay que mirar las singularidades, hay que calcular los residuos de esas singularidades y ver dónde caen y calcular ese residuo. Fácil. En la clase anterior. O sea, entonces usted toma z cuadrado más 4z más 3, eso igual a 0. Pues entonces usted necesita dos números que multiplicados le den 3 y que sumados le den 4. Pues z más 1 y z más 3, ¿no? O sea, usted se lo puede escribir como z más 3 por z más 1. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las singularidades están en menos 3 y en menos 1. Ahora le están diciendo un círculo con centro en menos 1 y radio 2. Esto iría más o menos hasta acá, entonces sube 1, 2, 1, 2, más o menos el círculo viene siendo así, y acá pues este es menos 3, ¿no?
Entonces, ¿dónde están las singularidades? Pues están acá y están acá. ¿Estamos? Esas son las singularidades. Entonces, eso quiere decir que usted puede escribir esto como z sobre z más 3 por z más 1 de z. Pero bueno, estos son polos de orden 1. O sea, z igual a menos 1 y z igual a menos 3 son polos de orden, o bueno, polos simples, pues. Esto es polo simple y esto es polo simple. Los dos son simples. Entonces, pues calcular el residuo de la función en menos 3, pues el residuo de la función en menos 3, pues es el límite. El residuo de la función en menos 3, pues límite cuando z tiende a menos 3. Límite cuando z tiende a menos 3 de z más 3 por z sobre z más 3 por z más 1, ¿no? Entonces usted cancela el z más 3 con el z más 3 y eso le está dando menos 3 sobre menos 3 más 1, o sea, menos 2. ¿Sí? Que aquí le queda menos 3 más 1, eso es menos 2, o sea, eso le da 3 medios. Por ser el residuo. Y el otro residuo, cuando usted calcule residuo de G en menos 1, al calcular el residuo de G en menos 1, pues eso le da límite cuando z tiende a menos 1 de z más 1 por z sobre z más 3 por z más 1. Entonces, aquí cancela el z más 3 no. Cancela el z más 1 con el z más 1 y entonces ese residuo le da menos 1 sobre menos 1 más 3. O sea, eso me da menos un medio. Entonces, eso implica que la integral sobre c de la función, que es pues z sobre z más 3 por z más 1 de z, pues esa integral le va a dar 2pi por i que multiplica a 3 medios menos un medio. Pues eso es 2pi por i, porque es que esto le queda 2pi por i por 2 medios, o sea 2pi por i. Y ese será el valor de la integral. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Ya vio qué era lo que pasaba? Sí, sí, señor, era un signo, ya me dio igual todo. Ah, bueno. Entonces esa integral da 2pi por i. Entonces eso es un polo simple. Finalmente, vamos a hacernos un ejemplo que creo que yo no lo hice con la otra forma de la integral, pero entonces voy a tratar de hacerlo con esta forma. Bueno, voy a tratar de no demorarme mucho. Es un polo, vea, póngale cuidado. Integral, bueno, espero no demorarme mucho. Integral, otro ejemplo, ¿no? O sea, note que esto del residuo pues es fácil si uno sabe calcular el residuo. Ejemplo, calcule integral sobre c, integral sobre el camino c, de z a la 3 más z sobre 2z más 1 a la 3 de z con c, el círculo unitario, sentido, todo lo hemos hecho antihorario, entonces sentido horario. Sentido horario.
Entonces, no les había comentado, bueno, yo sí les comenté cuando se calculan residuos, ¿no? O sea, para usted calcular los residuos, entonces usted entra aquí a Wolfram, si usted se viene aquí a Wolfram, vea, solo para calcularlos, ¿no? O pues para verificar que le quedaron bien. Recuerda de que pues en el examen pues usted tiene que escribir cómo lo encontró, ¿no? Residuos, usted pone aquí residuos, pone la función. Entonces, por ejemplo, para la que acabamos de hacer, para verificar que sí nos quedó bien, entonces usted pone z dividido entre ¿qué? Z al cuadrado más 4z más 3. Entonces usted pone el valor del residuo, usted pone la función ahí y ve el residuo en menos 3 da 3 medios y en menos 1 da menos 1 medio. Entonces allá usted verifica que precisamente pues el residuo que pues nos dio lo que debía dar, ¿sí? 3 medios y menos 1 medio. ¿Listo? ¿Estamos? Ahí para que lo comprueben, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que calcular, o sea, primero que todo, pues hay que, para esta función, es que no lo había dicho, o sea, eso lo digo porque no lo había dicho antes. Si usted tiene esta función g de z igual a z a la 3 más z sobre 2z más 1 a la 3 y usted le quiere encontrar los residuos, bueno, quiere encontrar el residuo de esto, pues entonces tiene que encontrar el punto pues donde 2z más 1 a la 3 sea igual a 0. ¿Estamos? Sí, hay que encontrar cuando esto es igual a 0. Pues bueno, ¿cuándo esto es igual a 0? ¿Cuándo 2z más 1 a la 3 es igual a 0? La singularidad menos 1 medio. Es menos 1 medio, ¿sí o no? ¿Y de qué? ¿Y eso es qué? O sea, z igual a menos 1 medio, ¿no? ¿Y yo qué puedo decir de z igual a menos 1 medio como singularidad? ¿Qué tipo es de singularidad? Aislada. Y además, De polo simple. eso no es un polo simple, Son los de orden 3, profe. es un polo de orden 3. Ay, desgracia. Profe, ¿por qué orden 3? ¿Qué? O sea, ¿por qué? Porque es un polo de orden 3. Pues sí, pero ¿por qué? Pues porque cumple la definición de ser polo de orden 3, mire. Una singularidad es un polo de orden 3 si cumple esta definición. Es un polo de orden n de f si pasa esto. Por eso es un polo de orden 3. Ah, listo. Entonces, pero para poder encontrar el residuo, hay que hacerle un trabajo a esa función.
porque precisamente como tiene que cumplir esa definición que está ahí, y tal cual como está escrita acá, como la tenemos escrita acá, está escrita es de la forma... Uy, espere que esto está muy arriba. Como está escrita de esta forma, 2z más 1 a la 3, y usted necesita que le quede la forma z más 1 medio a la 3, entonces usted le toca sacar un medio de factor. Entonces ahí es donde viene el detalle, es donde tiene que hacerle álgebra a eso para que le cuadre ese residuo. ¿Me entiende? O sea, eso usted lo tiene que escribir, de alguna manera usted tiene que escribir ese 2z más 1 a la 3, tiene que reescribirlo de tal manera que le quede z más un medio, ¿no? Porque es menos un medio la singularidad, o sea, le tiene que quedar escrito de esta manera, o sea, este 2 que está multiplicando acá, no le puede quedar. Sí, o sea, ese 2 que tiene ahí, tiene que sacarlo de alguna manera, factorizarlo para poder encontrar el residuo de la función. ¿Me entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Ay, espere que lo que acabo de decir me hizo caer en cuenta de algo. Ah, no, relax, no pasa nada. Pensé que me había quedado mal escrito una pregunta, pero no, está bien. Vamos por labores. Entonces, o sea, usted tiene que sacar ese 2 que está ahí y tiene que, ese 2 toca factorizarlo, dividirlo, multiplicarlo, no sé qué va a hacer, pero tiene que quedarle, la función tiene que quedarle escrita de la forma como está aquí abajo. Z más un medio a la 3, o sea, tiene que reescribir eso. ¿Qué hacemos para poder reescribir eso de esa forma? ¿A quién factorizamos? ¿Cómo dividimos? ¿Multiplicamos? ¿Qué hacemos? Dividir por 2, ¿no? Pero entonces si usted divide por 2, ¿qué debe hacer para poder dividir por 2? ¿No sería mejor Multiplicar por multiplicar por 2? Ahí tiene que multiplicar y dividir por 2 para no alterar la ecuación. Sí, o sea, ese 2z más 1 a la 3, usted lo escribe así, o sea, factoriza el 2, pero si factoriza el 2, tiene que, digamos, es que no sé cómo escribirlo, o sea, factoriza el 2, pero para factorizar el 2, pues el z le queda z, no tiene ningún problema. Pero entonces esto le va a quedar más un medio a la 3. ¿Estamos de acuerdo? O sea, factorizó lo que está por dentro del cubo. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí. Entonces, pero acuérdate que cuando usted tiene una multiplicación, o sea, usted tiene a, b multiplicando a la 3, pues usted lo puede escribir como a la 3 por b a la 3. O sea que esto le queda 8, porque es 2 a la 3, por z más un medio a la 3. ¿Estamos? Ujú. Y ya con eso es suficiente. O sea, usted llega y toma, vea, S2, para quitarse el problema de S2, entonces G de Z le va a quedar Z al cubo más Z sobre 8 que multiplica a Z más un tercio a la 3. Y ahora sí, a esta sí le puede calcular el residuo. A esa sí le puede calcular el residuo. Y sale fácil, sale breve. ¿Cómo se le calcula el residuo a una singularidad, a un polo de orden 3? ¿Sí se acuerdan? Amor de pobre. ¿Cómo se le calcula el residuo a un polo de orden 3? Ay, ay, ay.
Y lo peor ¿sabe qué es lo peor de todo? Que tienen quiz ahorita. En fin, Se hace la derivada. ¿cuántas derivadas? Dos, profe. Derivada de n menos 1. Ah, sí, de 2. Entonces hay que sacarle 2 veces la derivada a quién. A z menos z sub 0 a la n. No, De f de z. no. Usted le hace, vea, usted le hace esto, o sea, toma z menos z sub 0 a la k, lo multiplica por g de z, ¿sí? A eso le calcula la derivada. Késima menos 1. Entonces, por eso es que es segunda derivada, porque es un polo orden 3. Entonces, a késima menos 1. A esto le calcula el límite cuando z tiende a z sub 0 y todo eso lo multiplica, todo lo que le da ahí lo multiplica por 1 sobre n menos 1 factorial. Entonces, vea, sí, lo alcanzamos a hacer. Porque es que la derivada sale fácil, mire, porque es que le va a quedar, o sea, hay que calcular la segunda derivada respecto a z, o sea, hay que hacer esta cuenta. La segunda derivada respecto a z de quién? De 1/8 de z más 1/3 a la 3 que multiplica a f de z, a g de z. Pero g de z es z a la 3 más z sobre, bueno, el 1/8 lo saqué. Pero entonces aquí le queda z. Profe, ¿es un tercio qué? Es un medio, sí señor, es un medio. Es un medio a la 3, un medio, y a esto sí se le calcula el límite cuando z tiende a menos un medio de todo esto, y todo eso se multiplica por 1 menos n, en este caso es 3, entonces sería 1 sobre 2 factorial. Pero mire que esta derivada queda fácil porque es que el z más un medio a la 3 se le va a cancelar con el z más un medio a la 3. Entonces solo tiene que sacar la derivada, la segunda derivada, o sea, tiene que sacarle dos derivadas a 1/8 de z a la 3 más z. ¿Me entiendes? O sea, solo tiene que sacarle una derivada a eso. Dos, pues. Pero esas derivadas salen fáciles, ¿no? Pues yo la veo fácil. ¿Cuánto es esa derivada? ¿Cuánto es esa derivada? Pues mire, usted saca el 1/8, saca dos veces la derivada, o sea, 1/8 y empieza, saca la primera derivada, entonces vamos a hacerla por aquí aparte. La derivada respecto a z de z a la 3 más z, esa primera derivada, la derivada respecto a z, eso le da 3z cuadrado más 1. Eso le da la primera derivada. Y la segunda derivada, pues le da 6z. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Entonces, la segunda derivada le terminó dando 1/8 de 6z. Entonces eso quiere decir que le toca calcular el límite cuando z tiende a menos un medio de, bueno, vamos a multiplicar de una vez el octavo, ¿no? Entonces 6z sobre 8. Pero eso ¿qué le da? Pues eso le da 6/8 que multiplica menos un medio, ¿sí? Pero entonces, pues 6/8 es lo mismo que 3/4, ¿no? O sea, esto le da menos 3/8.
Eso le da menos 3 octavos. Sí, señor. Eso le da menos 3 octavos. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí, señor. Entonces ese límite le da menos 3 octavos y ahora, entonces pues ya tiene, este es el residuo. Es el residuo de f en menos un medio. Entonces ya calculó el residuo de f en menos un medio, pues entonces la integral de la función en total, que pues era z a la 3 más z a la 3 más z sobre 2z más 1 a la 3 de z, pues eso que le va a quedar, pues le va a quedar 2pi por i que multiplica a el residuo que le dio menos 3 octavos. Pues entonces esa integral le va a dar octavos, lo quita con el 2, entonces le queda menos 3pi por i sobre 4. Pero le dijeron que lo tomara horario, ¿no? Entonces le dijeron, tómelo en sentido horario. Entonces acuérdese que cuando le pidan le pidan la integral, calcularla en sentido horario, eso quiere decir que al resultado que a usted le dé, usted lo multiplica por menos 1. Entonces, la integral, bueno, no voy a volver a escribir aquí la función, será igual a 3pi por i sobre 4, porque se le están pidiendo horaria. ¿Estamos? No sé si haya preguntas. No sé, tengo desconfianza con ese residuo. Ah, me faltó multiplicarlo por 1 sobre 2. 1 sobre 2 factorial. Sí, señor, faltó multiplicarlo por 1 sobre 2 factorial, porque solo hicimos la derivada y no lo multiplicamos por 1 sobre 2 factorial. ¿Ve? Yo sí decía, algo hay mal, porque me faltó multiplicarlo por 1 sobre 2 factorial. O sea que esto toca multiplicarlo por 1 sobre 2 factorial. O sea que esto en realidad pues toca multiplicarlo acá por 2. Entonces es lo mismo que yo tomar aquí el 6 y dejar el 3. Que dejar el 3. ¿Sí me entiendes? O sea, queda 3 sobre 16. Menos 3 sobre 16. ¿Sí? Eso daría el residuo. Por el 1 sobre 2 factorial. Entonces eso quiere decir que acá me queda sobre 16. Acá me queda sobre 16 y al multiplicarlo por el 2pi por i, pues eso me va a quedar menos 3pi por i sobre 4, no sobre 4 sino sobre 8. Y este será el valor del residuo, de la integral. O sea que aquí me queda sobre 8. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Pilas con eso. Pilas con ese tipo de cosas. Por eso es que dependen los parciales. ¿Estamos? ¿Cuánto se queda al final, profe? 3pi por i sobre 8 positivo. Porque es horaria. ¿Te das cuenta de que si es horaria le cambia el signo? Lo que le haya dado al final, si le dice antihoraria, la deja así. Pero si le dice que en sentido horario, le cambia el signo. Lo que le haya dado. ¿Listo? Pilas con esas cosas. Y bueno, eso es todo. Así se calcula una integral. ¿Sí ve que es fácil? Calcular una integral es extremadamente fácil. Bueno, entonces, eso sería... Profe, ¿Qué pasó? o sea, horario se deja así y antihorario se le cambia el signo. Al revés. Ah, pues usted lo dijo así. No, yo dije horario cambia el signo y antihorario no lo No, cambia. al final, bueno, listo. Gracias. No diga cosas que yo no he hecho. No, antihorario lo deja así. Y horario sí le cambia el signo. Ya. Ah, listo. Bueno, entonces vamos a dejar la clase ahí por hoy.